Fíjense que el día de hoy, en el quién es quién de las mentiras de la semana, hoy Liz Vilchis exhibió algo que ya habíamos alertado un poco nosotros, que qué es que el gobierno de Chihuahua estuvo pautando notas en contra del presidente de medios sin seguidores. Y esto es un poco lo que dijo Liz Vilchis en la conferencia. De todos estos medios que acabo de mencionar, llama la atención que una de los entes que les paga a estas páginas de Facebook es nada más y nada menos que el gobierno de Chihuahua. A estas páginas con nada de seguidores o que publican notas que no necesariamente están pautadas, pero que las que sí están pautadas, o sea, pagan porque se difundan, son en contra del presidente y a los gobiernos como el de Chihuahua, pura loa. Así. Pero ahí está. Ahora, aquí hay un par de cositas a las que tenemos que agregar. Porque fíjense que Maru Campos, con el presupuesto que usó, ¿no? Para, pues para pautar en Facebook, ¿no? Con el tema de su precampaña y demás. Hay una nota que avala, lo estuve revisando, de hecho aquí tenemos los informes de la Biblioteca de Anuncios del Gobierno de Chihuahua, que son públicos en Facebook, por cierto, son públicos en Meta. Y en estos informes de la Biblioteca de Anuncios empezamos a encontrar, por ejemplo, sobre todo en el periodo donde estaba el gobierno de Chihuahua en su periodo de informe, pues, aquí el gobierno del estado de Chihuahua, que es el de la doñita Maru Campos, quiero enseñarles cuánto terminó pautando Maru Campos en su campaña. En justo este periodo de Maru, a ver, déjenme lo pongo acá. El gobierno de Chihuahua. Déjenme se los enseño. Gobierno del estado de Chihuahua. Ahí les va. Este es el informe de Facebook de lo que el gobierno de Chihuahua ha invertido o sea, en pautas, ¿no? ¿Cuánto se ha gastado el gobierno de Chihuahua? Si le vamos buscando acá podemos ver cuáles son las notas que pautaron, que sobre todo son pues del informe de Maru y demás, ¿no? Básicamente todos son del estado de resultados de Maru Campos. Pero si nos vamos al concentrado, ¿no? Al concentrado general, que es el que les voy a enseñar en esta segunda imagen, Maru Campos llega los últimos 90 días, más o menos, Maru Campos se ha gastado, déjenme le voy para acá, más de 3,5 millones. Es más, Maru Campos se gastó 4,5 millones, aquí sale, 4,512,000 pesos. Esto es lo que se gastó Maru Campos, esta parte de aquí. Se la gasta en toda una inversión en sus redes sociales. Y esto fue analizado por medios de comunicación que pusieron lo siguiente. Maru Campos gastó 3.2 millones de pesos en anuncio de Facebook para presumir su informe. Pero la bronca de todo esto es que difunden información engañosa. El portal Raichali ubicó información falsa y engañosa en los dichos del gobierno estatal. Uno de los datos que destacó la gobernadora tanto en su informe como en los promos fue la reducción de homicidios en un 23%. Sin embargo, este dato es engañoso, pues las víctimas de homicidio crecieron un 5.2 entre 2022 y 2023. Solo fue el número de víctimas de homicidio culposo el que se redujo 23.2%. Además, en la información relacionada con la deuda,
La gobernadora informó que se había reducido un 15%, pasando de 46.2 a 39.6 mil millones del 20 al 23. Pero el mismo portal, citando a La Verdad, que con información al tercer trimestre, la deuda de la entidad se mantenía en 51.4 mil millones de pesos, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudio de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Maru Campos se ha gastado 518 millones de pesos en publicidad oficial solamente en 2 años. Es una investigación del medio local Yo Ciudadano que revela que en los primeros 2 años de su administración, este gobierno sumó más de 518 millones de pesos en 312 contratos de publicidad oficial. El presupuesto anual previsto en 2023 fue de 272.9 millones. O sea, fue una cifra 4 veces superior a la destinada a ese rubro en el último año de gobierno de Javier Corral, antecesor de Maru Campos. Según se mostró en esta investigación, también es mayor al de otras dependencias y organismos autónomos de la entidad. Ahora, a eso vamos a sumarle algo que también me pareció maravilloso que me acabo de enterar. ¿Se acuerdan que nosotros publicamos una entrevista con un empresario que estaba pues que había sido amenazado por funcionarios del gobierno de Maru Campos? Todos nos acordamos de eso. Maravilloso. Pues ahora les tengo un gran notición, porque Maru, que se mantuvo callada cuando nosotros revelamos esto, que fue justamente en su periodo de informe, ahora Maru los va a poner de candidatos. Estos, o sea, estos tipos deben dinero a los empresarios que financiaron sus campañas y ahora van a volver a ser candidatos. ¿Quién es el primero de ellos? Moken. Este hombre. ¿El madreador? No, o sea, Moken. Ah, no. No. Moken es el que fue candidato en Ciudad Juárez. Y ya, ahora Maru Campos le va a entregar una bonita candidatura. Maravilloso. Debe 27 millones de pesos y se postula para esta aspiración que tiene a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado. Échate esta. O sea, deben dinero a los empresarios que financiaron su campaña, no les quieren pagar, y eso es por decirlo menos, porque además hicieron un pésimo trabajo cuando fue, por ejemplo, Moken estuvo en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chihuahua, pero ahora los postulamos para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Oiga usted. No, bueno, o sea, es que hasta para blindarse son brutos. Hasta para blindarse son brutos. ¿Por? ¿Por? O sea, ¿qué van a venir a decir o sea, con qué cara se va a presentar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Pero espérense, que esa todavía ni acaba. Voy con la segunda. Esta es todavía más maravillosa. ¿Se acuerdan? Ahora sí, del que amenazó el secretario particular de la gobernadora. Pues ahora lo van a mandar de regidor. Pero miren, aquí hay una. Ahora sí es el moderador. Pero quiero leer una nota de La Opinión, porque nos citaron sin citarnos. Ve. Sí, mira, échate. La opción. La opción, perdón, sí, la opción de Chihuahua. Dice, es que es una opinión de La Opción de Chihuahua. Que esta opinión es del editor R. ¿Ok? No, editor R. Dice lo siguiente. Vaya, Tacubaya. Así que la sorpresa de última hora en la sucesión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue ni más ni menos que el registro de Javier González Moken, el exsecretario de Educación, exalcalde y excandidato a la presidencia municipal de Juárez. Es un buen nombre. Y le elija el Congreso. Y le elige el Congreso. Hará sin duda un buen papel. En Puebla, Oli, en Puebla dicen que no paga, pero esa es otra historia. Ay, mira, qué bueno que es una buena persona. Y es otra historia. Qué bueno, exacto, qué bueno que es una buena persona y que es otra historia. Me da mucho gusto saber.
Pero esa es otra historia, ¿no? O sea, no pasa nada que no paga. Y aquí me encanta porque dice, esa es otra historia que le correspondería aclarar en todo caso a el metralleta Álvarez Monje, que se le hizo brolas el engrudo y terminó por conformarse con una regiduría en el ayuntamiento local. O sea, ¿qué es lo que O provocó? sea, lo sacaron de ahí ya. Exacto, ¿qué es lo que provocó nuestra nota? Que esa es otra bola, no esa es otra cosa. Que en donde Movieron la exhibimos, tesa. ¿qué es lo que provocó esta entrevista donde evidenciamos que hay candidatos que no pagan y que hay políticos en Chihuahua que amenazan a los empresarios a los que les deben dinero? Terminó provocando que sacaran a la gente, como que les empezaran a dar cargos. En el caso, Sospechosos. exacto, en el caso de Moken, que es uno de los principales deudores, lo mandan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, algo ha de saber, porque lo están premiando más o menos, pero lo sacan de la jugada política y lo mandan a un cargo en un organismo autónomo. Y aparte de derechos humanos, óigase, y al que amenazó, al que exhibimos por amenazar, que actualmente, o sea, que era el secreto, yo no sé si todavía sea, tengo que revisar esa información, pero el que hasta donde yo sé sigue siendo el secretario particular de la gobernadora, que exhibimos que desde ese cargo amenazó a los empresarios a los que les debe, entonces para quitarse y sacudirse el problema, lo mandan a una regiduría, o sea, lo degradan de cargo. Vamos para abajo. Me lo degradaron y lo mandan a una regiduría en el ayuntamiento local. Échense esta. O sea, no fueron para pagar lo que deben, evidentemente, eso no funciona, no fueron para pagar lo que deben. A lo mejor los movieron ahí para que saquen, para que paguen. No, en la regiduría, ¿qué madres vas a sacar? En la regiduría, lo que peor que me preocupa es que sí va a sacar, pero no va a ser para pagar. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues menos va a pagar. Ahí, moquen. O sea, en vez de que la gobernadora, les digo que hasta son brutos para hacer control de daños. En vez de pagar lo que deben, en vez de correrlos, en vez de que la gobernadora diga es que es inaceptable, la gobernadora entonces termina aceptando que ella sí sabía de la amenaza o que estuvo detrás de la amenaza y para lavarse las manos, pues simplemente lo mandaron al secretario particular, el amenazador, a una regiduría para que ahí siguiera como en el juego político, pero pues que se calmen las aguas y ahí luego vemos. Al final de cuentas, club de todo. O sea, me parece maravilloso lo que estoy viendo. Digo, al menos aquí en Puebla, aunque decimos que no paga, es maravilloso que nos hayan hecho caso y que al menos la gobernadora, pues sí le caló, tanto que los tuvo que empezar a mover, los tuvo que empezar a mover. Oiga, pues ojalá paguen, nada más ahí, paguen lo que deben. Si ya reconocieron que lo deben, aunque sea implícitamente, pues al menos páguenlo. Y si no van a pagar lo que deben, porque sabemos que no es un empresario, sino que son varios y que además echaron encima a una senadora, que es Josefina Vázquez Mota, por cierto, si no van a pagar lo que deben, si no van a cumplir y honrar su palabra, pues al menos deslinden responsabilidades de frente. El pueblo de Chihuahua merece que le digan las cosas de frente, que agarren el toro por los cuernos y que digan, pues sí la regamos, este la regó y lo vamos a denunciar y entonces lo vamos a separar de su cargo, pero no que me lo previen, no me lo premian con una regiduría que en realidad para él no es un premio, sino que es una degradación. Ya era secretario particular de la gobernadora, intentó ser candidato a gobernador, nada más para que vean el grado de Álvarez Monje. Álvarez Monje intentó ser candidato a gobernador, gana la elección interna Maru y él se convierte en su particular. Antes obtuvo un cargo o tenía un cargo previo en el gobierno de Maru Campos. Pero además este tipejo, Álvarez Monje, estuvo protegiendo a este panista que básicamente entrega a los criminales a esta periodista que fue asesinada en Chihuahua. La entrega así a Miroslava Bridge. Entonces, Monje cuando era diputado, que era antes de buscar la candidatura a la gubernatura, contrata, ya lo habíamos platicado, está el video, contrata a este panista que es el que entrega
a Miroslava Breach, a sus asesinos. Después se lava las manos, minimizó lo de este señor que además está fugado, sigue fugado. De ahí lo retoman en el gobierno de Maru Campos, y ya en el gobierno de Maru Campos tiene un cargo en la Comisión de Vivienda, y luego se vuelve secretario particular. Siendo secretario particular, amenaza a empresarios. Nosotros exhibimos la denuncia, se sube a redes, se hace un escándalo en redes sociales, y el siguiente acto es de la gobernadora aprovechar que hay cargos que se van a renovar, y entonces mandarlo a una regiduría y lavarse las manos y decir, no, pues ya no está conmigo. Mira nada más, hija. No, pues qué cosa tan más maravillosa, de verdad. Qué bueno que ese sea su control de daños, ¿no? Qué bueno que sea ese su glorioso control de daños en tiempos donde pues están más que evidenciados, ¿no?